Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. La mejor liga del mundo llega a tus tardes. Viví lo mejor de la NBA en Crossover, por Uno contra Uno Radio. Muy buenas tardes para todos, estamos en una nueva edición de Crossover por Uno contra Uno Web Radio, esta edición de los martes en la que normalmente hablamos de la actualidad y es justamente lo que vamos a hacer hoy. Dos noticias bastante feas, no quisiéramos hacer este tipo de programas. Una tiene que ver con la NBA en particular, que es la muerte de Wes Unseld a los 74 años, una leyenda de los Washington Bullets, hoy renombrados como Washington Wizards. Y la otra es obviamente lo que está sucediendo en Estados Unidos y en el mundo, ¿por qué no?, con el asesinato de George Floyd por parte de un grupo de policías de Minneapolis que está causando un revuelo gigantesco, muchísimas protestas y también están involucrados muchos jugadores de la NBA y de la WNBA, jugadoras también que salieron a protestar y salieron a dar la cara en esta lucha contra el racismo. Como siempre, a mi lado virtualmente, desde hace varios meses ya, Emiliano Iriondo. ¿Cómo estás, Emi? Hola, Lea, muy buenas tardes para vos y para todos los que están del otro lado. Así es, como siempre, lado a lado. Bueno, en mi caso sigo por el país de Estados Unidos, que bueno, un momento complicado para estar en este país por todo lo que se está viviendo, pero bueno, intentando llevarles la actualidad como siempre juntos, acerca de la Liga de Norteamérica y bueno, una definición que está cada vez más cerca. Exactamente, porque ya yendo directamente a lo deportivo o a lo administrativo, lo que tiene que ver con la NBA, este jueves se van a reunir Adam Silver y la Junta de Gobernadores para ver cuál es el formato que utilizan para volver. Se supone que van a ser 22 equipos, como veníamos analizando en los últimos programas, y tiene que ver con los 16 de los que están ya clasificados o por lo menos ya tienen un boleto asegurado a los playoffs o están en este momento en una posición que los invita a jugar los playoffs, y otros 6 más que tendrían que ver con 5 de la Conferencia del Este y 1 del Este, uno supone, porque ya estuvimos viendo que Washington Wizards, justamente el equipo del que vamos a empezar hablando, no por la actualidad, sino por la historia y por Wes Unseld, es el único del Este que tiene chances de pelear por un puesto de playoff. Así que veremos si es que se da así. Ya estuvieron filtrando alguna información, Woj, Shams Charania, todos los que normalmente hacen eso, y se supone que tendrían que ser 22 equipos, pero vamos a arrancar con la historia recordando una leyenda de la NBA. Decíamos, a los 74 años ha muerto esta mañana Wes Unseld, tenía varios problemas pulmonares, estuvo luchando con una neumonía hasta hace poco tiempo, pero vamos a recordarlo obviamente por lo que hizo dentro de la cancha. Un jugador que no solo fue MVP, no solo fue MVP de las finales, no solo fue campeón, no solo fue All-Star, sino que es la cara de esta franquicia. Jugó 13 temporadas en la NBA, todas con los Bullets, Wizards, Capital Bullets, porque tuvieron varios nombres a lo largo de su paso por la liga. Empezaron siendo los Baltimore Bullets, luego pasaron a ser los Capital Bullets y finalmente cambiaron su nombre a Washington. Él no llegó a jugar obviamente cuando ya eran los Wizards. Un jugador espectacular, un pivot dominante desde lo defensivo, a pesar de no ser muy alto, medía 2 metros 1 solamente. Bueno, nosotros somos pitufos al lado de él, pero para la NBA y para en esa posición en particular, sobre todo en esa época, era bastante bajo. Un jugador muy fuerte, muy bueno a la hora de capturar rebotes, y defensivamente hablando era la pieza fundamental de esos Bullets que ganaron el título en 1978. Decíamos, él fue MVP en esas finales que le ganan a los Seattle Supersonics en 1978 en 7 partidos, pero creo que el logro más grande, obviamente sacando ese título, ocurre apenas llega a la NBA en la temporada de 1968-1969. Él es seleccionado en la segunda posición del draft por esta franquicia luego de jugar para los Cardinals de Louisville, y no solo gana el Rookie del Año, sino que también gana el MVP de la temporada, algo que solo había hecho Will Chamberlain y que no se ha vuelto a repetir en la historia de la NBA. Uno se pone a pensar y mira las últimas campañas y los últimos Rookies del año, Luka Doncic, Ben Simmons, y nos podemos ir más allá en el tiempo con LeBron o el propio
Kevin Durant, muchos jugadores importantísimos que tuvieron campañas de rookie muy buenas que analizamos por el lado de Doncic con números extraordinarios, pero ninguno estuvo cerca de ser MVP, ninguno tuvo esa chance real de ganar el premio al mejor jugador del año en su primera campaña. Bueno, Ansel y Chamberlain lo hicieron, y la verdad que es algo que creo que no va a volver a ocurrir, o tendría que aparecer un extraterrestre para que volviera a pasar. Sí, totalmente. Y sería también bastante difícil de que vuelva a ocurrir con estos números, porque él lo logra con 13,8 puntos y 18,2 rebotes. Ya de por sí es increíble que un jugador termine con más rebotes que puntos, uno de los jugadores dominadores de la liga. Pero también estamos acostumbrados ya a que los jugadores, bueno, si vamos al caso del último MVP como Giannis y su competidor más directo que es LeBron, y también lo podemos sumar a Harden, ellos están acostumbrados a estar entre 25, 30 y un poco más allá en el promedio de puntos. Y él lo logró con 13,8, que es una cifra realmente baja. Obviamente, como bien mencionabas vos al principio, la principal característica de Ansel era su costado defensivo, porque desde que él llegó a la NBA, por ejemplo, hay un dato muy curioso, es que la defensa de los Bullets era una de las peores, recibía en promedio 117 puntos por partido, y en esa primera temporada la bajaron a 112, y de hecho se metieron entre las mejores defensas de la liga. Entonces también esa característica nos permite entender cuál era el fuerte de Ansel, que llegó a los Bullets para dar una mano al equipo más desde el costado defensivo y sacarlo un poco del pozo en el que estaban sumergidos. Y quizás no era tanta la necesidad de él por meter los puntos, pero sí más que nada de evitarlos y de bajar los rebotes. Y otro dato muy interesante, permitime agregarte, Lea, que vos mencionabas que él fue el MVP de las finales de 1978, en el año que ellos salen campeones. Es el jugador con el menor promedio de puntos en unas finales que se queda con el MVP, solamente 9 puntos promedió en esa serie Ansel contra los Supersonics, y se terminó quedando con el MVP, así que claramente atacar no era lo suyo, pero sí su importancia era mucho mayor y más trascendental cuando le tocaba estar del otro lado de la cancha defendiendo. Indudablemente, sí, es una demostración de lo que era él como jugador. Bueno, si uno ve su carrera y lo proyecta a lo largo del tiempo, tenemos que decir que jugó 984 partidos, y vos recién decías, es muy raro que un jugador promedie más rebotes que puntos, sobre todo este tipo de estrellas que ganan MVPs, que son los jugadores más decisivos de unas finales. Bueno, él lo hizo en su carrera, 10,8 puntos, 14 rebotes de promedio. Es algo raro, muy raro, y lo pone como un jugador bastante único, porque no hay muchos de su característica, y más en estos tiempos, obviamente, cuando el juego ofensivo es el que predomina en la NBA. Bueno, Ansel hizo o construyó, mejor dicho, su carrera en base a la defensa, como podría haber sucedido, como sucedió de hecho con Bill Russell, con otros jugadores importantes a lo largo de la historia, y así se ganó un lugar en las páginas gloriosas de la liga, y obviamente de los Washington Bullets, que le retiraron su dorsal, el número 41, apenas se retira en el 81, creo que se retira él, y obviamente forma parte del Salón de la Fama, así que un jugador espectacular, una leyenda, y me parece que si tenemos que analizar junto con Elvin Hayes y muy pocos otros, porque en la actualidad los Wizards no han tenido una cantidad de buenas campañas como para decir que los jugadores que normalmente lideran al equipo, como John Wall o Bradley Beal, son ya caras de la franquicia a lo largo de la historia. Bueno, él tranquilamente podría ser la cara de este equipo, como lo fue Michael Jordan para Chicago Bulls, como lo fue Bill Russell o Larry Bird para los Boston Celtics. Él es claramente la cara de los Washington Bullets, ahora Wizards, así que bueno, quedará en la historia de la NBA, y que en paz descanse, obviamente. Pero tenemos que ir a otro momento más duro, quizás, que nos tiene acá inmersos en la actualidad, que tiene que ver con una muerte, no una muerte así como es la de Wes Ansel, sino un asesinato, y es la historia de George Floyd, el hombre que fue asesinado por un grupo de policías de Minneapolis, que mejor dicho, sacó
de quicio a la comunidad negra y a mucha gente más que salió a protestar por los derechos de los afroamericanos, por la importancia de la vida de los negros. De hecho, el eslogan es Black Lives Matter y se están haciendo eco todas las franquicias de la NBA, con un tuit que comenzó por la organización y que también se fue desperdigando por todas las ramas que tiene la liga, jugadores, cuerpo técnico, todo, absolutamente todos están unidos en esta lucha, en esta protesta, que también los encontró fuera, en las calles, porque si vamos a analizar los casos particulares, tenemos que empezar, creo yo, por el de Jaylen Brown, el jugador de los Boston Celtics, que viajó más de 1.700 kilómetros, 15 horas casi, desde Boston hasta Atlanta, Georgia. Lo estamos viendo justamente ahí, junto con Malcolm Brogdon, otro jugador que tiene una conciencia de clase muy interesante y que ya hemos estudiado su historia y la hemos contado en un programa de crossover. Bueno, juntos lideraron una protesta en Georgia, en Atlanta, donde él es oriundo, porque creo que sí, nació efectivamente en Atlanta, Brown, y tenía ganas de liderar justamente la protesta pacífica. Se encargó de aclarar que fue así en su estado, en su ciudad natal. Así que lo que tenemos que decir de Brown es que es una persona muy, muy interesante, muy clara en sus declaraciones, y todo lo que hizo en esta protesta lo demuestran, al igual que Malcolm Brogdon. Son todos jugadores jóvenes, eso me interesa muchísimo recalcarlo. Son jugadores de 25 años para abajo, 26 años algunos, que están marcando el ritmo en estas protestas, sobre todo en el costado deportivo. Y me parece espectacular, porque quiere decir que estas nuevas generaciones, de las cuales obviamente nosotros también formamos parte, tienen otra idea de lo que es el respeto. No estoy desmereciendo a las generaciones anteriores, obviamente, pero ya está más arraigado este respeto por el otro, por las comunidades, por ver a todos como iguales, obviamente con sus diferencias, pero tratando a todos por igual. Y me parece que el hecho de que aparezcan jugadores como Brown, como Brogdon, como Trae Young, que también hizo lo propio, y me estoy olvidando de muchos porque fueron realmente varios los que aparecieron, le da un sentido mucho mayor a esta lucha, a esta protesta, y obviamente revalida todo lo que hicieron las leyendas que lucharon por los derechos de los afroamericanos, hablando del deporte obviamente. Podemos ir desde Muhammad Ali hasta Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, obviamente, que también se pronunció en las últimas horas sobre el asesinato de Floyd, y eso es lo mejor que nos da una tragedia como lo fue este asesinato. Creo que esa lucha y los valores que tienen arraigados estos jugadores jóvenes es algo para destacar. Sí, totalmente. Y es un cambio que se viene viendo ya en los últimos años, en las últimas décadas, podría decirse ya a esta altura, porque sin ir más lejos, bueno, recordamos un par de veces en programas anteriores la situación del dueño de los Clippers, que fue prácticamente echado por sus comentarios racistas, que fue obligado a vender la franquicia. Quizás un poquito más acá en el tiempo, la carta que había escrito Kevin Love, siempre me olvido de si era Kevin Love o si era algún otro jugador de los importantes. Kyle Korver. Kyle Korver, es cierto, siempre lo confundo con Kyle Korver, sí, que había escrito una carta sobre lo que había pasado con sus compañeros en Utah, y todo lo que atravesaron todos sus compañeros, y él decía una realidad, que es que por ser blanco no tenía por qué mirar para otro lado o no ayudar a sus compañeros en una lucha que a él también le incumbe, porque es un compañero de equipo, es un hermano prácticamente para ellos. Sabemos lo fraternales que son los jugadores en la NBA, que siempre están abrazándose y mostrándose todos juntos. Y bueno, Kyle Korver no le escapó a esa situación y los ayuda prácticamente, y también un poco que abrió varias cabezas con esa carta, dando a entender algo que también pidió el comisionado del NBA en los últimos días, que también publicó una carta que es bastante más extensa y que tiene muchas verdades y
y muchas invitaciones a pensar respecto a lo que está sucediendo, pero que también dice, por ser blanco, quizás yo nunca voy a entender bien qué es lo que el dolor y el sufrimiento que ellos atraviesan, pero la mejor manera es estar junto con ellos y luchar para que eso pare, y es una realidad que es imposible de ocultar y que prácticamente es un poco el cambio que está buscando la NBA, que siempre se muestra como una de las pioneras en estos tipos de cambios, y que también de a poco lo están logrando. Obviamente es un proceso que va a llevar años, decenas, siglos de años, para que se erradique la violencia, el racismo y todo lo que es relacionado con cuando separan a la gente por su color de piel, por su creencia religiosa, por sea lo que sea. Va a llevar muchísimo. Quizás directamente nunca pase y sería realmente una lástima, porque no tiene sentido hacerlo. Pero básicamente, volviendo a lo que es la NBA y todas las manifestaciones que hicieron en estos últimos días y en las últimas horas, es muy importante y valorable ver todos los jugadores, sean negros o no, que se mostraron a favor de esta lucha, y que prácticamente no la van a abandonar jamás, porque una vez que la empezaron ya prácticamente no hay vuelta atrás. Claramente, y voy a leer un fragmento de ese comunicado que nombraba Emi del comisionado Adam Silver, que dice: me alientan los muchos miembros de la familia de la NBA y la WNBA, jugadores, entrenadores, leyendas, propietarios de equipo y ejecutivos de todos los niveles que hablan en voz alta para exigir justicia, instan a protestas pacíficas y trabajan por un cambio significativo. Y otra cosa que también dijo, que vos bien nombrabas, es: este momento también requiere una mayor introspección de que nosotros, obviamente incluyéndolo a él, que es blanco, que tal vez nunca conozca el dolor y el miedo de muchos de los colegas y jugadores que viven en la NBA y que experimentan ese dolor todos los días. Bueno, tenemos que comunicarnos, escucharnos y trabajar juntos para ser parte de esa solución. Y como organización, la NBA necesita hacer todo lo que esté a su alcance, obviamente, para hacer una diferencia significativa. Y en este detalle me quiero detener, porque es algo que están haciendo, y nosotros hemos hecho programas sobre el racismo en la liga y cómo se fue tratando de erradicar esa problemática, a pesar de que todavía persiste, porque es cierto, tuvimos casos recientemente, el hecho de la lucha o la discusión que tuvo Russell Westbrook con un fan de Utah hace apenas un año y medio, creo, lo de Sterling en 2014, el propietario de los Clippers, y siempre se tomaron medidas tajantes que marcaban que no había chance de que eso existiera en la liga. Bueno, eso es muy importante y cada vez se ve más, porque así lo entienden los dirigentes, porque los jugadores no lo permiten tampoco, porque si nos ponemos a analizar lo que fue la expulsión o el hecho de que Sterling tuviera que vender la franquicia de los Clippers por los comentarios racistas que había hecho sobre Magic Johnson, bueno, fueron los jugadores los que le dijeron al comisionado: mirá, no vamos a permitir, no vamos a tolerar que una persona que tenga esos pensamientos forme parte de nuestra liga. Y bueno, eso es lo que genera que la NBA sea pionera en este tipo de luchas, y la verdad que me parece muy interesante. Y volviendo a lo que decía, lo más importante es que no solamente la comunidad negra que forma parte de la liga, que es un porcentaje muy alto, sino diferentes personalidades importantísimas de la NBA que no son negros, como Greg Popovich, o Steve Kerr, si tenemos que nombrar a todos, forman parte en este momento de un comité de entrenadores que va a tratar de hacer cosas en las diferentes ciudades de las franquicias que tiene la NBA para luchar contra el racismo. Y bueno, si volvemos a Greg Popovich, tenemos que obviamente mencionar las declaraciones que tuvo en contra del presidente Donald Trump, diciendo que era un descerebrado, que no podía entender cómo un presidente no supiera que las vidas negras valían y que no lo podía pronunciar. Bueno, me parece muy interesante que este tipo de personajes que tienen una validez y que son tan respetados en el mundo del deporte, no solo de la NBA, porque Popovich ya trasciende lo que es el básquet y la NBA,
tengan ese tipo de mensajes tan crudos, que no son estériles, porque no son frases que se quedan en la nada, sino que van directamente apuntando hacia uno de los creadores del problema, según ellos, que es Donald Trump, y no tienen ningún miedo y ningún prurito al decirlo, y me parece que todo eso aporta a la lucha y la vuelve más importante y más grande. Así es, me quedo con una de las últimas frases que tuvo Popovich en esta especie de discurso contra Trump, que él dice: yo haré todo lo que pueda para ayudar porque eso es lo que hacen los líderes. Pero él, refiriéndose obviamente al presidente de Estados Unidos, no puede hacer nada para ponernos en el camino de lo positivo porque no es un líder. Esa es una reflexión bastante interesante y que permite también un poco ver cuál es la postura de Popovich, más allá de que está bastante marcada desde los últimos años, sobre todo desde la llegada de Trump al poder. Es un entrenador que siempre se manifiesta sobre lo que le interesa y también quizás si no le interesa se informa, porque siempre tiene la palabra necesaria y la palabra justa en este tipo de casos. Y es justamente como él lo dice, es un líder y entiende que eso es lo que tienen que hacer los líderes. O sea, tienen que ponerse el equipo al hombro, hablando como si fuera un deporte, en este caso la sociedad, ponerse la sociedad al hombro y empezar a marchar y reclamar lo que es justo. Obviamente no apoya que, por ejemplo, se rompan casas, se rompan autos, se rompan negocios, pero obviamente él demanda que sean los reclamos justos y en paz, porque obviamente esa es la primera manera de lograr el cambio que necesitan. Obviamente, como decía antes, va a ser muy difícil lograrlo, pero quizás un poco con esto se ayude a que se pueda alcanzar este tipo de cambio. Y Popovich, como bien él lo expresa, proclamándose como un líder, obviamente salvando las diferencias que tiene con las personas que realmente están sufriendo este momento, y como dice Adam Silver, que por ser blancos quizás nunca sientan el dolor y el sufrimiento que sufren realmente las personas de color, pero sin importar eso, ellos van al frente y tratan de ayudar en lo más que pueden, porque saben que más allá de ser blancos tienen una voz que importa y mucho, tienen una opinión ya formada que también a la gente le interesa saber qué es lo que ellos creen, y tienen muchos seguidores, como si estuviéramos hablando de las redes sociales, porque mucha gente los tiene como referentes. Entonces, cualquiera sea la acción que ellos tomen o la decisión que ellos tomen, mucha gente la va a considerar la correcta. Entonces están prácticamente obligados a hacer lo correcto, y entre Kerr, entre Popovich, entre Silver, realmente están tomando las decisiones y haciendo las declaraciones correctas. Quizás un poco elevadas de tono, pero en este contexto no es que van a perjudicar a la figura de Popovich o a la figura de la gente que está apoyando este tipo de movilizaciones, sino que va a ayudar también a visibilizar un poco, como dice Popovich, que el sistema está bastante mal. Y las prefiero, porque en este caso no hay punto medio, no hay tibieza que valga. Hay que luchar directamente contra el problema, que es el racismo, y sobre todo en una problemática como esta, que es tan absurda desde su génesis, porque dudar o creer que uno es superior al otro solamente por el color de piel o por sus creencias o por lo que fuera, como decías vos, es prácticamente un absurdo, y la verdad que no entra en la cabeza de alguien que sea racional. Después están estos tipos que son racistas, que son asesinos, que no les importa nada. Bueno, hay que luchar contra esa gente y tratar de que no sean los que cambian la vida de una persona como George Floyd, que de un momento para el otro fallece por un acto de brutalidad policial. Y uno se pregunta también, como lo mismo hacía Spike Lee en un video que publicó hace poco tiempo, ¿cuándo va a frenar todo esto? ¿Cuándo va a ser el día que no tengamos que hablar de este tipo de cosas? Bueno, y si uno quiere ser pesimista, lo puede hacer tranquilamente, porque se remonta a 2014 y ve que la NBA estaba usando, o los jugadores de la NBA estaban utilizando remeras que decían lo mismo que están diciendo ahora, I Can't Breathe, el eslogan este que
tenía que ver en este caso con la muerte de Eric Garner, otro afroamericano que sufrió de brutalidad policial, en este caso en Nueva York, a diferencia de Floyd que fue en Minneapolis, pero la esencia de esta lucha es lo mismo. Y lo mismo decía Vanessa Bryant, esposa de Kobe Bryant. Mi esposo tuvo que vestir esta camiseta hace 6 años y estamos de nuevo en la misma. Si uno quiere ser pesimista, se podría preguntar cuándo va a frenar todo esto, porque se repite constantemente año tras año y muchas, la gran mayoría de las muertes uno ni se entera. Esta porque tuvo todo este revuelo, pero ¿sabés la cantidad que debe haber así? Y uno la verdad que no tiene ni idea, no trasciende, y eso la verdad es lo que más duele. Leo, te quiero incluir a la charla y te pregunto, desde la historia de Bill Russell, de Karim, de todo lo que conocemos sobre la lucha por los derechos de los afroamericanos hasta la actualidad, ¿ves algún cambio? Está claro que sí, que hubo una cierta evolución, pero ¿qué es lo que más crees que cambió de un punto al otro en la historia? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Primero, haciendo una especie de revisionismo veloz y yendo a los viejos años, a los primeros años, tanto de la NBA como los primeros 3 años de la BAA, estamos hablando de que hemos visto un crecimiento muy marcado, pensando también que en esos primeros años no se permitían jugadores negros en los planteles, ¿no? Desde esa línea hasta lo actual hay una cuestión de no quiero decir inclusión porque está mal hablar de inclusión en este caso. La raza es una sola, o mejor dicho, el ser humano es uno solo. Las razas pueden cambiar, pero las personas seguimos siendo lo mismo en el fondo. Y trasciende cualquier tipo de color. Yo creo que ha cambiado muchísimo y si bien va a parecer que estoy bajándole el precio a una muerte y no es la intención ni mucho menos, pero me parece que no quiero decir las cantidades, no sé cómo decirlo sin que suene horrible porque no es la intención, pero me parece que no, hay una que siguen ocurriendo hechos aberrantes desde que no están íntimamente ligados a la muerte, pero que siguen habiendo muertes y que se hacen visibles por esto mismo, pero todavía hay un montón de discriminación en cuanto a la raza, en cuanto al color, en cuanto al pensamiento, en un montón de cuestiones. Entonces, si bien se ha progresado, me parece que es una cuestión de conciencia social y de laburo en esa conciencia social que, por suerte, la NBA lo encara muy bien a lo largo de varios años, desde trabajos comunitarios y de ayuda, como puede ser el programa NBA Cares, como pueden ser actividades que llevan los jugadores mismos por motu propio con programas o con, no digo programas de televisión o de radio, sino programas en escuelas, con programas en universidades, con proyectos propios y demás. Me parece que laburan muy bien en ese sentido. Obviamente está más que claro que lamentablemente no alcanza. No, obviamente y es algo que tiene que ver con la sociedad. Uno no lo puede sacar de contexto y decir la NBA es una burbuja en la que no hay racismo y funciona todo perfecto, porque como todos los eventos, todas las competencias y todo lo que involucre gente está atravesado claramente por lo social, la cuestión social, y mientras en la sociedad existe el racismo, obviamente va a seguir existiendo en cualquiera de los otros aspectos y no se va a poder erradicar porque no tiene que ver con algo en particular, sino con la imagen más grande, con todo lo que tiene que ver justamente con lo social, con la sociedad, y no solamente en los Estados Unidos, eso está clarísimo, no sucede solamente en ese país, ahora lo estamos viendo porque se ha hecho visible todo esto, pero es algo que responde a nivel global y que tenemos que analizar cada uno en nuestros países y en nuestras ciudades y en lo que hacemos personalmente día a día para tratar de que cambie y de que deje de ser así. Yo creo que, yendo a la pregunta que te hice y respondiéndola de algún modo, según mi parecer, creo que lo que cambió fue que en este caso o en este momento de la historia es mucho más grande la base, la cantidad de jugadores y de atletas que salen a respaldar esta lucha y que salen a poner la cara, alzar su voz para hacerse escuchar y no dejar que los demás pongan la cara solos.
en otros momentos de la historia eran solamente Bill Russell, Mohamed Ali, Karim Abdul-Jabbar, el Black Power y no tenemos, obviamente me estoy olvidando de algunos, pero eran casos muy aislados y los otros tenían cierto miedo, cierto temor a lo que podría llegar a pasar, Sí, a las represalias que se podían tomar. Sí. O aún peor, Leo, había quienes no se manifestaban porque estaban a favor. Que esa también Claro, es sí, otra obviamente. lectura. Digo, Sí, no a favor sí. de las manifestaciones de Bill Russell y demás, sino de lo otro, de la cuestión negativa. Claro. Pasaba y pasa muchísimo. También son otras épocas. Hoy está al alcance de la mano, por suerte, de los jugadores, de los entrenadores, de los directivos, salvo los de New York Knicks, obviamente. Está al alcance de todos y cada uno de ellos poder dejar un mensaje que se haga masivo mucho más rápido y que llegue mucho más de manera más plausible quizás a la gente, lo cual está buenísimo. Después tenés cuestiones como pasan con lo de los Knicks, que ustedes lo van a explicar mucho mejor que yo, pero que me parece que es algo que también se puede charlar, en donde el silencio también es cómplice. Entonces, por eso toma aún mayor dimensión lo hecho por Jaylen Brown, lo hecho por LeBron James, que es quizás hoy la figura más importante que tiene la NBA. Por no decir que es la más importante. Digo, que LeBron hace un par de años haya usado la remera de I Can't Breathe, o que ahora esté liderando manifestaciones con un barbijo puesto, yendo adelante, haciendo campaña por redes sociales y demás. Bueno, Colin Kaepernick, el mariscal de campo de la NFL, que se ha quedado sin trabajo hace cuántas temporadas, que no juega por esto mismo, por estar en contra de algo tan aberrante como es la matanza de personas que tienen su mismo color. Entonces, estoy de acuerdo con lo que marcás vos, Leo, pero también me parece que ahora es mucho más fácil acompañar y bajar un mensaje, y digo que es más fácil y lo pongo en perspectiva. Me parece que está buenísimo que sea más fácil, ¿eh? Claro. Sí, obviamente, eso no hay ninguna duda y eso es lo bueno que tienen este tipo de herramientas y cuando se utilizan de la mejor manera sirven para estas cosas, para unificar un mensaje, para hacer masivo algo que genere un cambio en la sociedad. Bueno, tienen todas estas herramientas y por eso me gusta decir siempre que LeBron, que quizás es la figura que mejor representa esto. Ahora están saliendo muchos jugadores jóvenes que también podrían ponerse en ese ejemplo, pero me quiero quedar con LeBron James, que lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Es un jugador que, al igual que Bill Russell, que Karim, que tantas otras estrellas de la NBA que tuvieron esta valentía de salir a luchar por los derechos de su gente y por la igualdad y el equilibrio, bueno, y la equidad obviamente. Bueno, LeBron utilizó todas las herramientas que tenía, que eran muchas más que esas estrellas del pasado, para dar la cara y para hacer más masivo su mensaje, y eso creo que es la gran diferencia que hay. Me parece que el gran portazo, el gran golpe sobre la mesa lo dieron personas como Ali, como el propio Abdul-Jabbar, que sigue mostrando los dientes contra este tipo de hechos aberrantes, como decías vos, y eso es notable porque es un tipo que tiene más de 80 años, si mal no recuerdo, y sigue luchando y sigue teniendo esa claridad mental para bajar un mensaje que es de confrontamiento o de lucha contra algo que es totalmente injusto y manteniendo una claridad, como decía, que no es propia de esa edad tal vez, pero bueno, Karim Abdul-Jabbar es un tocado en todos los aspectos, no solamente en el juego, sino también en esto que tiene que ver mucho más con lo social. Pero volviendo a lo de antes, me parece que esa herramienta que tuvo LeBron y esa base de permitirle mostrar su mensaje y hacerlo masivo, es lo que le permite también a jugadores jóvenes que tal vez en otra época no hubiesen salido a hablar, mostrarse y dar la cara y no tener miedo a las represalias que podrían tomar desde la franquicia, desde la liga o desde otros aspectos del deporte, y eso es muy sano y la verdad que ha cambiado muchísimo. Me parece que me quedo con ese aspecto en cuanto a lo que cambió de una época para la otra. ¿Vos, Emi, cómo lo analizás a esto? Sí, coincido totalmente con vos y te agrego la frase que tanto caracteriza a LeBron, que es more than an athlete, más que un atleta, que prácticamente él lo entendió de esa manera y quizás un poco también el resto de sus colegas lo vienen entendiendo en los últimos años, más allá de todos los que mencionaste vos que se involucraron, como Karim, como Bill Russell,
como Ali saliendo del básquet, que también fue uno de los grandes luchadores por los derechos de la gente de color en el deporte, y que se animó a hacerlo en una época en la que estaba claramente en contra de lo que era el Estado, porque también en los Estados Unidos estaba la lucha gracias a Martin Luther King y Malcolm X, que son los dos grandes luchadores que tienen este tipo de movimientos, y que lamentablemente murieron en esa lucha. Pero ellos, al ser figuras públicas, al ser deportistas de primer nivel, quizás corren con esa ventaja de que no los pueden asesinar, no los pueden callar tan fácil, porque obviamente se va a saber o algo se va a sospechar, y obviamente sería un desastre si llegan a tomar ese tipo de decisiones, más allá de que ya lo fueron cuando lo hicieron precisamente con Luther King y con Malcolm X. Volviendo a esta frase de... Sí, decime. Volviendo a esta frase de LeBron, el hecho de que se hayan convertido en más que atletas, también es un poco dimensionar la importancia que ellos tienen, porque como decía antes, el hecho de que hayan hablado de Popovich y que haya hablado Kerr, que ellos son líderes porque hay gente que los sigue, pero hay más gente que sigue a los jugadores, que son los que realmente ponen el cuerpo adentro de la cancha y son los protagonistas de las historias durante los 48 minutos. Pero jugadores como LeBron, jugadores como Brown, jugadores como Enes Kanter, que también es un jugador que tuvo muchos episodios de sufrimiento en su vida, entendieron que su vida no son los 48 minutos que dura el partido, sino que también se tienen que involucrar mucho más cuando están afuera también, y que tienen una vida y que tienen ideales que los tienen que representar, y que de una manera u otra están demostrando que ellos son más que atletas. Valga la redundancia de esta frase, que quizás es una frase corta, pero tiene un sentido que trasciende muchísimo las fronteras y se puede aplicar a cualquier deportista. A cualquier deportista. Obviamente se esperaría mucho más de muchísimas otras figuras del deporte, especialmente del fútbol, que es el deporte masivo por excelencia a nivel mundial, y que lamentablemente no tiene muchos que estén a favor. Pero bueno, quizás es una lucha que ya se va a ir expandiendo a través de los distintos deportes. Le va a llegar el turno al fútbol, al fútbol americano, al tenis, y a los diferentes deportes en equipo y también individuales, como que para que quizás en unas semanas o quizás en un mes esta lucha se haga mucho más masiva y tengan mucho más apoyo que simplemente los jugadores de básquet, que por el momento son los que están liderando estas protestas. Sí, de hecho ya en los entrenamientos, creo que vi hace unos días, o no sé si fue hoy, que los jugadores del Liverpool se arrodillaron en modo de protesta por el asesinato de George Floyd, y es muy interesante porque, como decía Leo antes, lo masivo que puede llegar a ser algo por el hecho de las redes sociales y de que existan todas estas herramientas, permiten que en Liverpool, Inglaterra, unos jugadores de un equipo de fútbol protesten por algo que sucedió en los Estados Unidos y que se hizo masivo por las protestas, las manifestaciones de la gente y obviamente de los deportistas de ese país. Y me quiero quedar con lo que decías vos de esta frase, más que un atleta, que es una especie de eslogan que define la carrera de LeBron James, si lo podemos analizar de alguna manera. Y cuando uno se pone a ver el trasfondo de esa frase y por qué ocurre, por qué él la suelta, bueno, también habla de un hecho de racismo, porque es una respuesta a algo que dijo Laura Graham, una periodista de Fox News, que criticó a LeBron por una de sus opiniones políticas sobre Trump, y le dijo: esto es lo que pasa cuando un jugador se saltea a la universidad para ir directamente a la NBA. Como diciendo, este tipo es un bruto y está diciendo cualquier cosa, y cierra con no hables si no sabes, o como dicen algunos, cállate y pica la pelota solamente, como si fuera una especie de bufón que lo único que hace es jugar al básquet, hacer deporte para que los demás se diviertan. Bueno, LeBron hizo una campaña de esa frase y la verdad que revirtió todo lo que había dicho esa señora y básicamente destruyó ese mensaje y la dejó en evidencia como lo que es, una racista, y me parece que es genial
lo que ha hecho no solo LeBron, sino una gran cantidad de atletas que están siempre cerca de él, para agarrar las cosas que estas personas dicen, volver las campañas, iniciativas, propuestas y luchar por lo que es el racismo en los Estados Unidos, que es justamente donde viven ellos, pero también que se extiende a lo largo del mundo. Eso me parece genial y habla de la inteligencia que tiene un atleta que la verdad que ha demostrado a lo largo de su carrera que le importa mucho más todo lo que pasa alrededor de la cancha que lo que pueda llegar a suceder adentro de las líneas y lo que puede suceder, como decías vos, en 48 minutos de juego. Y eso, si lo agregamos a que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, habla muy bien de su figura, de su persona y de su nivel de gente, de su don de gente, porque tranquilamente podría callarse y jugar, como dice esta señora, y no meterse en este tipo de discusiones, pero él da la cara, pone el pecho y la verdad que eso es muy, muy valorable. Sí, y además hay que agregar que son jugadores que quieren trascender, no quieren ser recordados como simplemente jugadores de básquet, sino que también quieren apoyar a su gente, porque también tenemos que recordar que no la mayoría, obviamente no tengo la cifra exacta, pero muchos jugadores vienen de lugares carenciados, lugares pobres, que se escapan de ciudades peligrosas, barrios peligrosos, donde la muerte es algo cotidiano, las guerras entre pandillas, la gran cantidad de historias de jugadores que les truncaron la carrera por un disparo o directamente los asesinaron o se murieron relacionados a este tipo de crímenes, relacionados a las drogas, cualquier cantidad de episodios de jugadores que la NBA se privó de ver por este tipo de problemas. Entonces, jugadores como LeBron entienden que ellos tienen una voz muy, muy importante y que también están ahí para ayudar a que eso no siga pasando, que la gente, los jugadores, las jugadoras también, porque esto no es sin importar el género, todos quieren ser alguien en la vida, jugar al básquet, jugar en la NBA, jugar en Europa, jugar en el lugar que sea, pero ganarse la vida jugando al básquet. Y LeBron entiende que también se tiene que dar un paso al frente, tener una especie de conciencia de qué es lo que está pasando, y sabe que su carrera se va a terminar en 3, 4, 5 temporadas. Obviamente con LeBron no se sabe porque es un jugador privilegiado también desde lo físico y nunca vamos a saber cuándo se va a retirar, y él va a jugar hasta cuando él quiera y todos los años que su físico se lo permita. Pero se da cuenta que una vez que se termine su carrera, si no hace algo por continuarla fuera de las canchas, va a estar un poco perdido, porque necesita hacer algo, necesita seguir viviendo, la vida va a seguir a partir de que él decida retirarse, y va a necesitar hacer algo. Obviamente también hay que entender que estos son jugadores que están salvados y no tienen por qué hacer lo que están haciendo, porque juntan decenas de millones al año entre contratos de las franquicias y los patrocinios, pero igual están ahí, dan la cara, ayudan a la sociedad y ayudan a hacer una sociedad mucho mejor, y eso es algo muy destacable también de todos los jugadores que intentan ayudar, que no miran al costado y como haciéndose los que no entienden qué es lo que está pasando, y van y se comprometen e intentan ayudar para que este cambio que es tan difícil lograr, bueno, se encauce de a poco y puedan ver algún que otro resultado durante los próximos años. Una de las declaraciones que más conmovió y que fue bastante impactante es la de Stephen Jackson, que era exjugador de la NBA y muy amigo de George Floyd, lo conoció, se decían gemelos, bromeaban con que eran muy parecidos físicamente. Bueno, él se despertó con la noticia de que habían asesinado a un negro más, así lo cuenta él. Le mostraron el video de el policía con la rodilla en la cabeza de Floyd y pensó que era uno de tantos de esos asesinatos o hechos de brutalidad policial, hasta que se dio cuenta que era su amigo. Y la verdad que las declaraciones que dio en las horas próximas fueron brutales por el mensaje que deja y por lo dolido que se lo veía. Obviamente voy a pasar a leer algunas de ellas. Cuando hacen algo mal, dice Jackson sobre los policías, lo primero que hacen es sacar tus antecedentes para justificar que la mierda que hicieron mereció la pena. Y se pregunta, ¿cuándo un asesinato ha merecido la pena?
Y bueno, obviamente critica duramente al hombre que tenía la rodilla en la cabeza de Floyd. Dice, ese hombre con la rodilla en la cabeza de mi hermano y la mano en el bolsillo, no podés decir que me está defendiendo. Una crítica muy dura sobre el papel que tiene la policía, y justamente estamos viendo el video de esas declaraciones. La verdad que muy duro para él también. Un personaje que tiene mucho que ver con los medios ahora, porque está haciendo un podcast llamado All the Smoke con Matt Barnes, otro exjugador de la NBA, campeón con los Golden State Warriors en los últimos años. Jackson fue compañero de Ginobili, Popovich, entrenado por Popovich, campeón de la NBA también. Y la verdad que una persona que tiene tanto renombre, o que su voz es escuchada, salga a decir este tipo de cosas, critique tan duramente el accionar de la policía, el sistema policial, y cómo se fue degenerando el papel, el rol del policía en la sociedad moderna. Bueno, eso es bastante potente, bastante duro a mi parecer, y me parece que hay que escucharlo, porque es muy cierto y está marcando algo que la verdad que si no lo cambiamos como sociedad, no sé hacia dónde estamos yendo. Uno se tiene que sentir protegido claramente por la policía, y si yo me pusiera en los zapatos de estas personas que tienen que sufrir constantemente este tipo de abusos, no me sentiría para nada protegido por la policía. De hecho, no me siento protegido por la policía ya siendo quien soy, pero si tuviera que ser negro y tuviera que sufrir constantemente el racismo y los abusos y la brutalidad, y ver cómo a mi comunidad la tratan como la tratan, bueno, la verdad que no hay forma de que te sientas protegido por esa gente, por la policía. Y me parece que Jackson está marcando todo esto de una manera muy clara, y no verlo sería escaparle al problema. Sí, totalmente. Y además hay que tener en cuenta una situación que no la podemos pasar por alto, que esto está sucediendo en medio de, por ejemplo, una pandemia mundial. O sea, se están juntando dos problemas que afectan a todo el planeta, y que todo el mundo dice que hay que quedarse en casa, que es lo más seguro, que más allá de que no hay una cura, quizás sea la mejor manera para intentar erradicar el virus. Pero esta es una lucha tan fuerte que no hay manera de hacer que esta gente se quede en su casa, porque viene aguantando este tipo de sometimiento que sufren desde toda la historia de la humanidad, que la gente negra es maltratada, esclavizada, golpeada, en los últimos siglos en Estados Unidos perseguidos por la policía. Prácticamente no hay manera de hacer que esta gente se quede en su casa, porque llegaron a tal punto que colmaron la paciencia de esta gente, que necesitan que los escuchen. Ya están cansados de que pase siempre lo mismo con ellos, y de que no haya una respuesta obviamente de parte del gobierno. En estos años no la van a tener hasta que haya nuevamente elecciones en Estados Unidos. Y obviamente volviendo al hecho de que estamos viviendo una pandemia, por ejemplo, vos recién mencionabas las declaraciones de Stephen Jackson. Estuvo acompañado por Karl Anthony Towns, un jugador el jugador franquicia de Minnesota, el más importante de todos, que, si hacemos un poco de memoria, y no es muy difícil, perdió a su madre hace un mes y medio prácticamente por esta enfermedad. Y sin embargo hoy está ahí junto con su compañero, con Stephen Jackson, con sus compañeros, porque también estaba Jojo Okogie, el jugador nigeriano de los Timberwolves. Estaban todos juntos apoyando esta causa, entendiendo que quizás necesitan salir a la calle, hacerse escuchar. Obviamente los veíamos ahí en la imagen, todos estaban con sus barbijos. Algunos tenían la cara destapada, pero otros lo tenían. No estamos acá para juzgar eso, obviamente. Y prácticamente se reunieron todos y alzaron la voz para intentar hacerle entender a la sociedad que llegó un punto que ya está, ya basta, no se puede seguir de esta manera, y hay algo que tiene que cambiar. Sí, claramente, y es como vos decís, y también ponerse a ver
porque hay hechos de vandalismo y hay vidrieras rotas y hay saqueos y es cierto que existe. Pero yo hace muy poco escuchaba un testimonio de una persona que estaba protestando, que no es conocida, que no es famosa, y la verdad que me marcó muchísimo en ese aspecto. Decía, ellos mismos criticaban a los vándalos, a los oportunistas. Y decían claramente, a los que encuentran en esto una oportunidad para saquear, para robar, están haciendo todo mal, están haciendo todo lo contrario a lo que nosotros estamos pidiendo. Así que unir o combinar o conectar la lucha por el racismo con este tipo de situaciones no tiene sentido y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa son los oportunistas que roban, que saquean, que están siempre en este tipo de protestas, sea por el racismo o por cualquier otra cosa, que ven una chance y ya hacen cualquier cosa, y otra cosa muy distinta es protestar por algo que es muy justo. Así que tenemos que separar las vertientes, ¿sí? Demostrar o aclarar, mejor dicho, de nuestra parte que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y que unirlas y conectarlas, y por eso desprestigiar una protesta y un mensaje tan claro sería muy estúpido de parte de una persona. Así que eso teníamos que decirlo claramente para ir finalizando con este tema. Y para cerrar el programa te propongo, Emi, un poquito de actualidad, solamente de actualidad deportiva, porque esto también es bastante actual. Recientemente Woj y Zach Lowe, dos periodistas de ESPN, uno muy conocido, el otro también, pero no tanto como Woj, dicen que la NBA se estaría decantando por un formato de 22 equipos para reanudar la temporada, porque eso obviamente generaría varios cientos de millones de dólares, más que si obviamente jugaran con 16 solamente y encararan los playoffs. Así que bueno, como estuvimos analizando previamente, tiene que ver también con un tema monetario. La NBA ha perdido muchos millones de dólares por este parate y va a tener que analizar ese aspecto, porque es una empresa, claramente, no es solamente una liga deportiva, mueve muchísima plata y se sustenta a través de lo que genera. Así que está claro que ese formato de 22 equipos sería el más beneficioso para todos, pero tendríamos que ver si esas franquicias como Washington, que tiene chances pero muy pocas de clasificar a los playoffs, quieren jugar y quieren moverse y quieren trasladar a todo su equipo una burbuja como podría ser Orlando para jugar partidos que tal vez no le sirvan de nada. Exactamente, sí, es algo de lo que veníamos hablando en el programa anterior. Hay que ver esos equipos llamados Washington Wizards, llamados Phoenix Suns, quizás Sacramento, que son los equipos que no están acostumbrados a pelear por los puestos de playoff, o por lo menos esta temporada no se lo esperaban, y quizás les estén dando esta chance como para poder encarar este tramo final de la temporada metidos para pelear entre los puestos de los equipos que entran a playoff. Pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que sucede con estas franquicias. Van a necesitar que 22 equipos se reúnan en un solo lugar. Es algo que va a ser bastante difícil de lograr, pero bueno, también en las últimas horas Álvaro Martín había comentado de un complejo hotelero de 1900 habitaciones para poder concentrar a las 22 franquicias, así que va a estar bastante complicado hacer toda esa movida de logística para que se puedan hospedar todos juntos, pero la NBA es una liga que todo lo puede, y si hay una barrera se encarga de levantarla, porque siempre encuentra la manera de lograr el objetivo. Vamos a ver, obviamente, como decías vos, si todas las franquicias quieren jugarlo. Si no, si se baja alguna, si se bajan dos, seguramente van a recurrir al formato de 20. Vamos a tener que ver en ese caso a ver si es los 4 grupos de 5 equipos, o si hacen un play-in para después los playoffs de 16. Va a estar todo liberado a lo que decidan prácticamente esos equipos finales de la tabla, que completaban esos primeros 22 puestos, a ver si ellos todavía tienen ganas de seguir jugando, o bien si ya están apuntando a la próxima temporada. Y hablando de esta temporada, te quiero meter en este debate, Leo, porque yo creo que van a saltar tus térmicas.
Bleacher Report, que es un medio especializado en NBA, muy interesante, muchas cosas de las que publican, posteó el top 15 de bases de point guards. Ya no existen básicamente los bases, así que vas a ver que varios jugadores que nosotros tal vez creemos que no son bases están en esta lista de esta temporada, el top 15. Encabeza la lista Luka Doncic. Uno podría aprobar este reconocimiento porque tuvo una temporada espectacular y jugó prácticamente base. Sigue Lillard, Chris Paul, tenemos a Ben Simmons en el puesto 4 y llegamos al número 5 con la camiseta de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving, que solamente jugó 20 partidos en esta temporada, y tenemos que subir un poco más hasta llegar al 9 para ver a Kemba Walker. ¿Qué te genera esto? Los quiero presos, a todos. Sí, la verdad que no tiene mucho sentido ni sustento. Pero además también está clara la calidad que tiene Kyrie Irving, que es un jugador de elite mundial. No, obvio. Y que al 100% de sus condiciones probablemente hubiera hecho que estos Brooklyn, que están séptimos, en el este probablemente podrían estar un poco más arriba. Y más si Durant también estuviera recuperado y demás. Pero estamos hablando de un tipo que... ¿Cuántos partidos jugó en la temporada? ¿7? ¿8? ¿10? No sé cuántos jugó, no recuerdo. 20. Bueno, 20 partidos de 64 que lleva jugados Brooklyn. Me parece exagerado, primero, y a la vez me parece bastante malo en proporción de lo que hizo Kemba Walker. Me dijiste que estaba quinto y los otros 4 eran... Chris Paul. Ben Simmons en el 4, Chris Paul, que tuvo una temporada espectacular, Lillard en el puesto número 2, que tampoco jugó muchos partidos, sí jugó muchos más que Irving, pero se perdió varios, y el número 1 es Doncic. Se olvidaron de LeBron James, que jugó toda la temporada de base. Perdón, ¿y los dos bases de Toronto? Bueno, está Kyle Lowry en el puesto 6, solo por detrás de Kyrie, y Van Vliet cierra la lista con el número 15. ¿Y el temporadón de Dragic en Miami? Bueno, eso que está incluso está por encima en la tabla de Brooklyn con mejor récord y está entre los 4 que tienen ventaja de localidad si se respeta el tema de conferencia. No, un papelón. Para mí están todos borrachos. Estaban todos borrachos cuando hicieron la lista esa. No tiene ningún tipo de sustento. Ahora, quiero aclarar algo, porque capaz que me van a salir no creo que me se hagan a matar, pero yo pienso que en el 100% de sus posibilidades y con lo que mostró a lo largo de su carrera, sobre todo en esa carrera hacia los playoffs y el título en 2016 con los Cavaliers, Kyrie Irving es top 3, top 4 de bases en la NBA en la actualidad. Tal vez solo por detrás de Stephen Curry. Si nos ponemos a analizar bases puros o bases que siempre jugaron de bases y sacamos a Doncic, a LeBron, a todos los que están ahí. Pero ahora en este caso, en esta temporada, Kemba fue muy buena la temporada de Kemba. De hecho fue All-Star. Boston es un equipo candidato al título y la verdad que no tiene mucho sentido ponerlo por debajo de Kyrie. Como tampoco tiene mucho sentido para mí ponerlo por debajo de Kyrie a Trae Young, que está en el puesto 8, que es el segundo máximo asistente de la liga, uno de los bases más completos que tiene la NBA. Su punto débil obviamente es la defensa, en la que en este momento es bastante flojo, pero está en el top 5 también de puntos anotados, si mal no recuerdo, así que tuvo una temporada individual brutal, y aún así está por debajo de Kyrie. Bueno, quizás es una apuesta para generar polémica y que hablen del top 15, no lo sé. Seguramente, y además, si te pones a pensar, ¿por qué no lo pusieron a Curry, como lo nombrabas vos? Claro. Y es también uno de los mejores jugadores de la liga, más allá de que haya jugado 6 partidos, con ese pretexto tendría que estar entre el top 15, porque me imagino que más allá del partido en el que se lesionó hasta el momento de la lesión, la temporada de Curry no es mala. Si te pones a analizar solamente esos 5 partidos y los proyectás a los 60 que se jugaron. Sí, por números tranquilamente podría estar y podemos hacer candidaturas para cualquiera, porque podríamos decir también que podría estar Jimmy Butler, que mucho tiempo jugó de base en Miami en esta temporada, LeBron decíamos, hay varios. Quizás Luka Doncic es inobjetable y por temporada, por lo que hizo y porque normalmente fue el creador ofensivo de Dallas, podría ser el 1, después se puede analizar todo lo demás, pero en este caso
no estoy de acuerdo con Bleacher Report, y yo los amo, la verdad que son uno de los medios más interesantes, sobre todo con lo de Game of Thrones, pero en este caso me parece que fallaron. Y te quería meter en este debate, Leo, porque sabía que ibas a estar de acuerdo con la lista, y no, mentira, pero sabía que ibas a estar en contra de esto, y la verdad que tenés razón en este caso, porque es medio de locos. Así que bueno, cerramos con un poco de actualidad, un programa que tuvo 2 temas que la verdad que esperemos no tener que hablar nunca más de estos temas, pero bueno, sabemos que es una lucha, como decía Emi, que lleva muchísimos años y que desde nuestro pequeño lugar tenemos que dar una especie de mensaje superador y de tratar de visibilizar cosas que en este caso están a nivel mundial y que todos conocen, pero que muchas veces nos permiten volver atrás el tiempo y contar la historia de jugadores que realmente pusieron la cara por este tipo de luchas, por este tipo de reclamos, y siempre es bueno recordar que ellos fueron los pioneros y que abrieron las puertas para que ahora los Jaylen Brown, los Malcolm Brogdon y los LeBron James puedan protestar y no tengan que sufrir represalias. Ojalá que cada vez mejore un poquito más todo esto y podamos evolucionar como sociedad. Como siempre, muchas gracias, Emi. Gracias a vos, Lea, y bueno, obviamente coincido con vos, esperemos que esto empiece a cambiar y empiece a mejorar por el bien de todos y por el bien de esta liga que prácticamente es una de las pioneras en este tipo de cambios. Así es, muchas gracias, Leo, como siempre, y nos vemos el viernes. Sí, señor, nos encontramos el viernes a las 5 nuevamente acá. Abrazo a los dos. Así es, nos vemos el viernes nosotros y ustedes, como siempre, sigan prendidos a la pantalla de Uno contra Uno Web Radio. Hasta la próxima. En cada pique hay un latido. Y en cada cancha estamos con vos. Baja la app de UQ Web Radio para Android y iOS. Nadir es el nombre del vidrio y está presente en los mejores momentos. En un encuentro con amigos, en un almuerzo con la familia.